Hola a todos mis seguidores. En el día de hoy nos adentraremos en un tema un tanto complicado y perturbador, las torturas más atroces de la historia. A lo largo de los años, la humanidad ha sido testigo de prácticas inhumanas utilizadas para hacer daño y provocar sufrimiento a otras personas, métodos crueles que marcaron la historia con sangre y gritos. En este video, exploraremos algunas de las torturas más terribles que se conocen a lo largo de la historia. Mecanismos diseñados no solo para castigar el cuerpo, sino para destrozar la mente. Prepárense para sentir escalofríos. Imagínense, amigos, una rueda gigante, de madera fuerte cubierta de hierro, sus palos como brazos esperando un abrazo mortal. Esta rueda no era solo un objeto inanimado, sino una herramienta de terror, diseñada meticulosamente para infligir el máximo dolor. Cada clavo, cada espina, estaba colocado con precisión para asegurar que la víctima sintiera cada momento de su sufrimiento. Ahora, imagínense a una persona, atada a esa rueda, completamente indefensa. Sus muñecas y tobillos amarrados con cuerdas gruesas, incapaz de moverse, de escapar. La desesperación en sus ojos, sabiendo que no hay salida, que el dolor es inevitable. La rueda, con su cruel diseño, se convierte en el centro de su universo, un universo de agonía y desesperanza. Esta era la realidad para aquellos condenados a la rueda de tortura, un instrumento que convertía el cuerpo humano en un amasijo de huesos rotos. Cada giro de la rueda, cada movimiento, era una nueva ola de dolor. Los huesos se rompían bajo la presión, la piel se desgarraba y los gritos de la víctima resonaban en el aire. No había piedad, no había alivio, solo un sufrimiento interminable. Cada golpe, cada crujido de huesos, se escuchaba en la plaza, un espectáculo horrible para algunos, una advertencia para otros. La multitud se reunía, algunos con horror en sus rostros, otros con una mórbida fascinación. Para los gobernantes, era una herramienta de control, una manera de mostrar su poder y mantener el orden. Para los espectadores, era un recordatorio de las consecuencias de desafiar la autoridad. La víctima, entre la vida y la muerte, soportaba no solo el dolor físico, sino la agonía de saber que cada respiro podía ser el último. Cada segundo se alargaba, cada momento de dolor se sentía como una eternidad. La mente se llenaba de desesperación, de miedo, de un deseo ferviente de que todo terminara. Pero la rueda seguía girando, implacable, indiferente al sufrimiento que causaba, y la rueda giraba, sin parar, marcando el ritmo de la tortura, hasta que la vida abandonaba lentamente al condenado. El cuerpo finalmente se rendía, incapaz de soportar más. La muerte llegaba como una liberación, un escape del dolor interminable. Pero para los que observaban, la imagen de la rueda, girando lentamente, quedaba grabada en sus mentes, un recordatorio de la crueldad humana y de un destino peor que la muerte. Con un nombre que suena a delicadeza y belleza, la doncella de hierro escondía un horror inimaginable. Este dispositivo de tortura medieval, a pesar de su nombre engañosamente poético, era una de las herramientas más crueles jamás concebidas por la humanidad. Imaginen un ataúd de metal, con forma de mujer, pero en lugar de un rostro amable, una máscara de hierro frío y despiadado. La estructura externa, aunque detallada y meticulosamente diseñada, no era más que una fachada para el verdadero terror que aguardaba en su interior. En su interior, no había suavidad, sino puntas de hierro afiladas, esperando para clavarse en su víctima. Estas puntas estaban estratégicamente colocadas para evitar órganos vitales, prolongando así el sufrimiento de la persona atrapada dentro. Cada movimiento, cada respiración, solo servía para empujar las puntas más profundamente en la carne. Al cerrar las puertas, las puntas se enterraban en la carne, no lo suficiente para matar rápidamente, no. La doncella de hierro prefería disfrutar del sufrimiento. El diseño era tal que las puertas se cerraban lentamente, permitiendo que la víctima sintiera cada centímetro de las puntas perforando su piel. Las horas se convertían en días, los días en una eternidad de dolor, mientras la víctima se retorcía en su prisión de hierro. La desesperación y el miedo se apoderaban de ellos, sabiendo que no había escapatoria. Los gritos de agonía resonaban en las paredes de piedra, un testimonio del sufrimiento infligido. La sangre goteaba lentamente, manchando el suelo,
una imagen horrible de la crueldad sin límites del ser humano. Cada gota de sangre era un recordatorio de la brutalidad de la época, una época donde la tortura era un espectáculo y el dolor una forma de control. La doncella de hierro no solo era un dispositivo de tortura, sino también un símbolo del poder y la dominación, una herramienta para infundir miedo y mantener el orden a través del terror. Capítulo 3. El potro de tortura. Desgarrando cuerpos y almas. Imaginen un simple potro de madera, que parecía inofensivo, pero que en manos equivocadas se convertía en un instrumento de tortura terrible. La víctima, completamente desnuda, era atada al potro, sus brazos y piernas sujetos con correas de cuero. Y entonces comenzaba el sufrimiento. Lentamente, las cuerdas se apretaban, estirando el cuerpo más allá de lo posible, hasta escuchar el sonido espantoso de los músculos y tendones rompiéndose. Los gritos de la víctima resonaban en la sala de tortura, un lamento horrible que se mezclaba con el crujir de huesos dislocados. El potro no solo rompía huesos, destrozaba la voluntad, convertía a la víctima en un montón de dolor y desesperación. Capítulo 4. La pera de la angustia. Silenciando el grito interior. Su nombre, aparentemente inocente, escondía un horror indescriptible. La pera de la angustia, un instrumento diseñado para causar el máximo dolor y humillación. Imaginen una pera de metal, fría y despiadada, que se introducía en la boca, la vagina o el ano de la víctima. Con un simple giro de llave, la pera se abría lentamente, desgarrando la carne, destrozando los órganos internos. Los gritos de la víctima eran ahogados por el metal, su agonía silenciada por la tortura. La pera de la angustia no solo infligía dolor físico, dejaba marcas imborrables en la mente de la víctima, un recordatorio constante de la crueldad sin límites del ser humano. Capítulo 5. La hoguera. Abrazados por las llamas del infierno. En este capítulo exploraremos uno de los métodos de ejecución más aterradores y crueles que la humanidad ha conocido: la hoguera. A lo largo de la historia, la hoguera ha sido utilizada no solo como un medio de castigo, sino también como una herramienta de control y terror. El crujir de las llamas, el olor a carne quemada, el humo subiendo al cielo. Estos son los elementos que componían una escena de horror indescriptible. Las llamas, danzando con un hambre insaciable, consumían todo a su paso, dejando solo cenizas y desolación. La hoguera, un espectáculo macabro que ha atormentado la historia de la humanidad. Multitudes se reunían para presenciar el sufrimiento ajeno. Una mezcla de morbo y miedo los mantenía allí, observando cada detalle con ojos llenos de horror y fascinación. Imaginen a la víctima, atada a un poste, rodeada por un montón de leña seca. Cada segundo que pasaba, la tensión aumentaba, el miedo se apoderaba de su ser. Sabía que no había escapatoria, que el fuego pronto reclamaría su vida. Las llamas se elevaban, quemando la madera, acercándose lentamente a la víctima. El calor comenzaba a sentirse, primero como una caricia ardiente, luego como un abrazo mortal que no dejaba espacio para la esperanza. El calor se volvía insoportable, la piel comenzaba a arder, el aire se volvía irrespirable. Cada aliento era una tortura, cada segundo una eternidad. La víctima sentía cómo su piel se quemaba, cómo el dolor se apoderaba de cada fibra de su ser. Los gritos de la víctima se elevaban al cielo, un lamento desgarrador que se perdía entre el ruido del fuego. Era un sonido que resonaba en los corazones de los presentes, un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la crueldad humana. La hoguera, un castigo brutal, una muerte lenta y agonizante, un recordatorio de la capacidad del ser humano para la crueldad y la barbarie. Este método de ejecución no solo buscaba la muerte, sino también el sufrimiento extremo, una demostración de poder y control absoluto. La historia de la hoguera es una historia de miedo, de dolor y de la lucha por el poder. Es un capítulo oscuro en la historia de la humanidad, uno que nos recuerda hasta dónde puede llegar la crueldad cuando se desata sin control. Y ahí lo tienen, mis amigos. Estas son solo algunas de las torturas más atroces que la humanidad ha sido capaz de inventar a lo largo de la historia. Instrumentos de dolor y sufrimiento, diseñados para doblegar la voluntad, destruir el cuerpo y silenciar el alma. Si bien estos métodos son extremadamente perturbadores y crueles,
Es importante recordar que el respeto por la vida y la dignidad humana deben prevalecer en todo momento. Espero que este video haya sido informativo y educativo, y los haya hecho reflexionar sobre la oscuridad de la naturaleza humana. Hasta la próxima.